Antonio, buenos días a todos. Algunos ya están de tarde por la diferencia horaria, los hermanos de Europa. Buenas tardes para ellos. Un saludo particular a los miembros del comité científico de este seminario, con quienes ha sido tan grato trabajar las últimas semanas, más de un mes, preparando estos encuentros con ustedes. Quisiera comenzar felicitando a la Academia de Líderes Católicos por la iniciativa de convocarnos, de organizar este congreso o este seminario, y también a cada uno de ustedes por participar en él. Es un tema, el tema de la defensa de la vida, el tema del aborto, un tema siempre actual y cada vez más urgente, porque como ya lo ha destacado José Antonio, la ideología abortista avanza cada vez más a nivel mundial y también en América Latina, promovida no solo por ciertos grupos de personas, sino por autoridades públicas y organismos internacionales. Por poner solo algunos ejemplos, el Estado de Nueva York ha aprobado recientemente, en las últimas semanas, el que podemos llamar aborto en el nacimiento, que consiste en que al momento del parto, mientras el niño se encuentra parcialmente en el seno materno, se le parte la médula espinal, ocasionándole la muerte. Es decir, cuando el parto ya ha comenzado, pero todavía no ha concluido. Se ha liberalizado este tipo de asesinato, que de suyo podemos ya llamar infanticidio, pero se usa el término eufemístico, aborto en el nacimiento. Segundo, también recientemente, estoy dando datos muy recientes, la Organización Mundial de la Salud ha enviado a todos los países miembros sus nuevas directrices, en las cuales los exhorta a derogar las leyes que fijen límites de tiempo de gestación al aborto, es decir, que se liberalice totalmente el aborto en cualquier tiempo de la gestación. Así como también exhorta a que se eliminen cualquier tipo de leyes que consientan la objeción de conciencia por considerarlas lesivas a los derechos de la mujer. Si bien este documento no es un documento vinculante, por lo menos es preocupante. Por otro lado, en América Latina, para ya venir más cerca a nosotros, el 30 de diciembre del año 2020, el Congreso de Argentina aprobó la ley que liberaliza totalmente el aborto hasta las 14 semanas de gestación, es decir, 3 meses, y después de ese plazo, por algunas causales. Según el informe oficial del gobierno argentino, en el primer año de vigencia de esta ley, o sea, durante el año 2021, se han practicado 59.348 abortos quirúrgicos, y se han distribuido 74.057 tratamientos de misoprostol, es decir, aborto químico. Estaríamos hablando, en un solo año en Argentina, más de 130.000 niños asesinados en el vientre materno. Cifra, sin duda, espeluznante. Aunque también debemos decir que con esa cifra queda al descubierto la mentira que fue una de las bases de la campaña pro aborto en Argentina, según la cual en ese país se realizaban 500.000 abortos al año. Es decir, esta mentira se usa, por lo general hay que estar muy atentos, en todas las campañas pro aborto se inflan de un modo desmesurado las cifras de supuestos abortos que hay en cada país. Es una hiperinflación de cifras. En Colombia, en febrero de este año, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, 6 meses de embarazo. Se liberalizó el aborto total, y después de los 6 meses, incluso por ciertas causales. En Chile, hace pocas semanas, 2 o 3 semanas, en el proyecto de constitución que se viene elaborando, se ha incluido el derecho al aborto, y por el modo en que está formulado ese artículo de la que sería la próxima constitución de Chile, derecho al aborto sin restricciones y sin límite de tiempo de gestación.
Son solo algunos ejemplos que ponen de manifiesto que la agenda pro aborto está avanzando a nivel mundial y también en nuestra América Latina. En ciertos casos, además, se hace con el favor de políticos, autoridades y sectores de la opinión pública que se consideran católicos, pero que en realidad están totalmente fuera de la doctrina bimilenaria de la Iglesia Católica, la cual además tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras y en la revelación de Dios, incluso desde el Antiguo Testamento, es decir, muchos siglos antes de la fundación de la Iglesia, como veremos dentro de un momento. Pero antes de pasar a eso, también debemos destacar que en algunos países y estados hay avances en la defensa de los niños por nacer. Así, por ejemplo, en diciembre pasado, el estado de Texas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispuso que se mantenga en vigor la ley del estado de Texas que obliga a que antes de realizar un aborto se realice una ecografía y prohíbe los abortos si se detecta, si en esa ecografía se detecta el latido del corazón del feto. En México, la Corte Suprema ha ratificado el derecho a la objeción de conciencia por parte de médicos y personal sanitario, y en la mayoría de países de América Latina el aborto sigue siendo un delito, aunque despenalizado en ciertos casos, fundamentalmente el caso de violación o el caso de peligro de vida de la madre. Esto de por sí, esto que todavía en la mayoría de países de América Latina el aborto sigue siendo considerado un delito, en realidad podemos considerarlo una buena posición si tomamos en cuenta los miles de millones de dólares que cada año se invierten en promover el aborto, desde organismos internacionales como las Naciones Unidas hasta estados y ONGs como las de Soros, la Fundación Bill y Melinda Gates, la International Planned Parenthood, etc. Hace pocas semanas también se supo que la esposa del dueño de Amazon ha donado solamente ella, en un solo acto, 275 millones de dólares para promover el aborto en Estados Unidos, sobre todo el aborto para mujeres de raza negra. En fin, la situación entonces es realmente preocupante. Sería tema de otra conferencia ver cómo se manejan estas ONGs y cómo se promueve esta ideología, pero no es el tema de nuestra conferencia. Vayamos ahora a lo nuestro. El magisterio de la Iglesia, el tema que me han pedido, es justamente el Evangelio de la vida en el magisterio de la Iglesia. Y quisiera comenzar puntualizando que el magisterio de la Iglesia parte, sobre este tema, parte, por supuesto que sí, de la revelación. Nosotros por la revelación sabemos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y de ahí le viene su altísima dignidad, porque además de ser creado a su imagen y semejanza, ha sido creado no solamente para este mundo temporal, sino para participar en la vida divina por toda la eternidad. Ese es el diseño de Dios para con el hombre, ¿no? Y por eso ya desde antiguo, ya desde el Sinaí, Dios en los 10 mandamientos puso justamente no matarás. La vida del hombre es sagrada. Y la Iglesia, naturalmente, parte de la revelación, pero la revelación no es ajena a la razón, ni es ajena a la naturaleza del hombre, ni es ajena a la ciencia. Por eso, justamente, en la doctrina de la Iglesia, en este ámbito de la vida, como en tantos otros, también la Iglesia se nutre y parte de otras dos fuentes. Por un lado, la ley natural, es decir, aquella que está inscrita en la naturaleza del hombre, y de ahí provienen los derechos humanos. Y segundo, la ciencia que nos dice claramente que el niño por nacer, es decir, el feto, o ya desde el momento mismo de la fecundación, hay una vida distinta a la vida de la madre. Con la ciencia en la mano, tenemos que aceptar que no es viable la afirmación de los grupos proabortistas
especialmente de las mujeres que dicen, entre comillas, y simplemente, es mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que quiero, dando por sentado que el feto sería parte de su cuerpo. Pero la realidad científica es que la identidad genética, es decir, el ADN del feto, es ya distinta a la de la madre gestante y por tanto se trata de un ser vivo con su propia identidad biológica. A punto que después de un tiempo aparecen en el feto ya los latidos del corazón, etcétera. Nos teníamos entonces que preguntar cómo es posible que una persona tenga dos corazones. Es realmente no se puede fundamentar esta posición. El feto no es parte del cuerpo de la madre, está alojado, acogido en el cuerpo de la madre, pero es una persona totalmente distinta, a punto que si se sigue el embarazo de modo natural, llegará el momento en que una persona saldrá de ese útero materno. Pero en fin, de esto se hablará también en otros momentos. La ciencia, por otro lado, la ley natural, ¿no? Los derechos humanos, el derecho a la vida es un derecho humano fundamental. Los derechos humanos nacen, digamos, la Declaración de los Derechos Humanos nace de la cultura europea occidental, como sabemos, de indudable matriz cristiana. No es casualidad, porque el cristianismo heredó del judaísmo la convicción plasmada en la primera página de la Biblia, de que el ser humano, como ya lo hemos dicho, es imagen de Dios. Por ello, la Iglesia ha dado su propia contribución, tanto con la reflexión sobre los derechos humanos a la luz de la palabra de Dios y de la razón, así como su compromiso de anuncio y en ocasiones también de denuncia cuando se pretende violar este derecho humano fundamental. En el año 1955, el Papa Juan Pablo II, en su segunda visita a las Naciones Unidas con motivo de la Asamblea General, recordó que existen realmente unos derechos humanos universales enraizados en la naturaleza de la persona, en los cuales se reflejan las exigencias objetivas e imprescindibles de una ley moral universal. Lejos de afirmaciones abstractas, decía el Papa, estos derechos nos dicen más bien algo importante sobre la vida concreta de cada persona y de cada grupo social. Y nos recuerdan también que no vivimos en un mundo irracional o sin sentido, sino que por el contrario hay una lógica moral que ilumina la existencia humana y hace posible el diálogo entre los hombres y los pueblos. Es decir, los derechos humanos no son derechos que el Estado otorga, no, son derechos que forman parte, que derivan de la naturaleza humana. Los Estados lo único que pueden hacer es declararlos. Declarar los derechos humanos están inscritos en la misma naturaleza, repito, de las personas. El Papa Benedicto XVI, también dirigiéndose a la Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo esto: estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diversas culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista según la cual el sentido y la interpretación de los derechos podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos culturales, políticos, sociales o incluso religiosos. En síntesis, todo hombre, cuando defiende un derecho, no mendiga un favor, sino reclama lo que le es debido por el solo hecho de ser hombre. Por eso se llaman derechos humanos, naturales, innatos, inviolables e inalienables. Son valores inscritos en el ser humano y justamente por esa significación profunda y por su radicación en el ser humano, estos derechos humanos son anteriores y superiores
a todos los derechos positivos. Y como siempre ha enseñado la Iglesia también, todo derecho positivo, o sea, las normas, las leyes, deben supeditarse a la ley natural, a la ley natural. De aquí que el poder público queda sometido a su vez al orden moral que deriva de la misma naturaleza de la persona. En última instancia, nosotros podemos decir que los derechos humanos están fundados en Dios creador, el cual dio a cada uno inteligencia y libertad. La fuente de los derechos, entonces, atentos con esto, no es nunca un consenso humano. No, la fuente de los derechos no son un consenso, no son el fruto o el consenso humano. La sociedad tiene que estar regida por reglas acordes a la naturaleza de las personas. No bastaría, pues, una interpretación positivista que redujera la justicia de un acto a la legalidad del mismo según el ordenamiento jurídico del país correspondiente y entendiera los derechos humanos como resultados exclusivos de medidas legislativas consensuadas por un grupo de personas. Esto, que hasta hace no mucho tiempo era muy claro y casi diríamos así, de dominio público, nadie lo ponía en duda, sin embargo, en las últimas décadas, sobre todo la segunda mitad del siglo XX en adelante, se ha ido cuestionando a partir de lo que Juan Pablo II llamó una cultura de la muerte y que hoy día el Papa Francisco llama una cultura del descarte. Y dentro de esta cultura a través de la cual se pretende homologar a toda la humanidad, entonces la paternidad y la maternidad son concebidas como un proyecto meramente privado, es decir, que cada uno es libre, con una interpretación equivocada, por supuesto, de lo que es la libertad, para decidir si ser padre o ser madre, en qué momento serlo, y si hay un niño en el vientre de la madre que no estaba esperado, que no estaba programado, entonces hay una libertad por parte de la mujer de deshacerse de esa criatura. Lamentablemente, como sabemos, pues esta cultura de la muerte es una cultura atea, ¿no es cierto?, de la cual la familia es víctima y es una cultura que está invadiendo nuestras sociedades y las está desmoronando. Si no hay familia, si no hay derecho a la vida, entonces la sociedad misma va perdiendo el sentido de su existencia. Según esta cultura de la muerte, entonces hay parte de ciertos principios. Primero, no existe nada fuera del universo. 1. 2. La ética no tiene principios inmutables, La ética es cuestión de consensos y puede cambiar según los tiempos. Tercero, ciencia y tecnología son neutras, es decir, que depende de cada persona la posibilidad de usarlas. Entrando ahora, digamos así, dentro de este contexto, que podríamos hablar mucho más, pero el tiempo corre, dentro de este contexto, entrando ahora al magisterio de la Iglesia, voy a citar, no podemos leer todo, la verdad que tenía yo un montón de material, pero no voy a poder leer todo, pero quiero citar algunas declaraciones de los pontífices y de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que como sabemos es el dicasterio del Vaticano, que custodia justamente la recta doctrina de la Iglesia, es cooperación con el Santo Padre. Pero, repito, a partir de estas tres vertientes que he mencionado antes. Uno, la revelación. Dos, la ciencia y también la razón. La razón iluminada por la fe, ciertamente, pero la razón y lo que se llama los derechos humanos fundamentales. ¿Qué dice la Congregación para la Doctrina de la Fe? El documento del año 1974, que ustedes van a leer porque forma parte de la bibliografía, es la Declaración sobre el Aborto Provocado, del 18 de noviembre de 1974. Dice así: la vida humana, incluso sobre esta tierra, es una realidad preciosa. Infundida por el Creador, es Él mismo quien la vuelve a tomar.
La vida permanece bajo su protección. La sangre del hombre grita hacia él, como cuando Caín mató a su hermano Abel. Y él le pedirá cuentas de ella, pues el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Este es el mandamiento de Dios: no matarás. La vida, al mismo tiempo que un don, es una responsabilidad. No solo es recibida como un talento, sino que hay que hacerla fructificar. Y para ello se ofrecen al hombre en este mundo muchas opciones a las que no se puede sustraer. Pero más profundamente, el cristiano sabe que la vida eterna para él depende de lo que haya hecho en su vida terrena con la gracia de Dios. Dios no hizo la muerte. Dios ha creado a seres que solo viven temporalmente, y la muerte no puede estar ausente del mundo de los seres corporales. Pero lo que se ha propuesto en primer lugar es la vida. Y en el universo visible todo ha sido hecho para el hombre, imagen de Dios y cumbre de la creación. En este sentido, nos sigue diciendo, por tanto, el documento que es totalmente ilícito atentar contra la vida humana en cualquiera de sus estadios desde el mismo momento de la fecundación, es decir, del mismo momento en que el espermatozoide masculino fecunda el óvulo femenino. Repito, es un documento que no es muy largo y lo leerán ustedes con más calma en sus casas, en sus hogares. Año 1974. Años antes, el Papa Pablo VI, como todos sabemos, en el año 1968 había promulgado ya la encíclica Humane Vitae. Y en esta encíclica, el Papa, en el número 7, dice lo siguiente: el problema de la natalidad, no explico ahora todo el contexto del Humane Vitae, probablemente ustedes lo conozcan. El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación no solo natural, sino también sobrenatural y eterna. Y puesto, sigue diciendo así, que en el tentativo de justificar los métodos artificiales del control de los nacimientos, muchos han apelado a las exigencias del amor conyugal y de una paternidad responsable, conviene precisar bien el verdadero concepto de estas dos grandes realidades de la vida matrimonial, remitiéndonos sobre todo a cuanto ha dicho el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Y más adelante, en el número 14, dice así: por eso hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Hay que excluir. Es totalmente ilícito el aborto, aunque sea por supuestas razones terapéuticas. Y en este número 14 de Humane Vitae, que los invito a revisar, el Papa cita una serie de documentos anteriores del magisterio, ya incluso el catecismo anterior a nuestro actual catecismo de la Iglesia Católica, que se llama el Catecismo Tridentino, el que la Iglesia elaboró después del Concilio de Trento. Cita, por supuesto, a Pío XI en una encíclica bellísima, que si no la han leído se la recomiendo leer, que se llama Casti Connubi, sobre la vida matrimonial. Es bellísima. Es una encíclica del año 1930 que, les digo, mantiene toda su vigencia. Es una encíclica que vale la pena leerla. Por supuesto, cita también al Papa Pío XII, el Papa Juan XXIII, la encíclica Pacem in Terris, y al número 51 de la Gaudium et Spes, al que hemos hecho referencia hace un momento. Respecto del Papa San Juan Pablo II, por supuesto, los que saben un poquito de estas cosas recordarán que el pobre Papa San Pablo VI sufrió muchísimo a raíz de la Humane Vitae, que fue sumamente contestada por un grupo
de teólogos y muy contestada por cierta opinión pública ya secularizada a finales de la década de los 60. Fue un golpe muy fuerte para Pablo VI, pero sin duda la Humanae Vitae ha sido considerado siempre como una encíclica profética. El Papa se anticipa a todo lo que vendría después. Pasamos ahora al Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II nos vamos a detener sobre todo en la Evangelium Vitae, esta encíclica suya sobre el Evangelio de la vida, justamente, que es un poquitín larga, digamos así, más larga que el Humanae Vitae, pero que yo de todos modos les recomiendo leer para una buena formación. Nos ponemos entonces en el contexto. Nos ponemos entonces en el contexto. Hemos hablado de la Humanae Vitae el año 1968. Ahora nos vamos al año 1995. Han pasado casi 30 años y esto que el Papa Pablo VI veía venir, que ya se estaba introduciendo, entonces se ha comenzado a adquirir una dimensión ya sumamente preocupante. La problemática hace que sea cada vez más urgente. ¿Por qué? Porque ya se va afirmando en diversas legislaciones y grupos de poder el aborto como un derecho de la mujer. Y entonces el Papa Juan Pablo II, a través de el aborto y en general la disposición de la vida, también la eutanasia, etcétera, ¿no? Entonces el Papa Juan Pablo II, y por eso titula así su documento, el Evangelio de la vida. Lo que el Papa, el Santo Padre, quiere hacer es presentarnos la vida como lo que en realidad es, la vida como un don. La vida como un don que tiene un valor absoluto en sí mismo, una vida creada y querida por Dios y llamada a participar de su vida eterna. Desde esta perspectiva del Evangelio, la buena noticia de la vida, San Juan Pablo II critica la creciente cultura de la muerte de esta sociedad contemporánea, a la cual califica como una auténtica estructura de pecado. En el corazón de esta cultura de la muerte, dice el santo polaco, subyace su fallo para no ver en el sufrimiento ningún significado o valor. Esto es una de las bases de la cultura de la muerte, ¿no? El hombre que ha perdido el sentido del sufrimiento y vive procurando constantemente evadir el sufrimiento y lo con tal de no sufrir la cultura del bienestar, la cultura del placer, el hedonismo, todas estas cosas que nosotros ya conocemos, y vive constantemente huyendo del sufrimiento y lo con tal de no sufrir, todo es válido. San Juan Pablo II nos presenta esto como fundamento, digamos así, de esta cultura de la muerte, como una base, y va a afrontar esta realidad, porque nos dice, en el corazón de esta cultura de la muerte subyace su fallo para no ver en el sufrimiento ningún significado o valor, es el número 15 de la encíclica, lo que a su vez está unido a una especie de actitud prometeica del hombre, que de este modo se cree señor de la vida y de la muerte. Esto es el gran problema del hombre. Hay una pérdida del sentido de Dios que da como resultado una pérdida del sentido auténtico de la vida del hombre. Esto es la crisis que hay en la humanidad. El hombre ya ha perdido el sentido de su vida, de sí mismo. El hombre no sabe quién es. Esta pérdida de sentido de la vida, entonces, lleva también a una pérdida a la disposición de acoger y de servir al otro, de vivir en función del otro. La vida llega a ser simplemente una cosa que el hombre reivindica como su propiedad exclusiva, totalmente dominable y manipulable. Estoy citando a Juan Pablo II. El hombre, en esta cultura de la muerte, se preocupa solo del hacer y, recurriendo a cualquier forma de tecnología, se afana por programar, controlar y dominar el nacimiento y la muerte. Hay entonces un materialismo práctico en el que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. Se aprecia al otro no por lo que es,
o sea, la existencia, sino por lo que tiene, por lo que hace o produce. Es decir, por aquello que puede aportarme a mí. De esta manera, en la supremacía se ha ido introduciendo la supremacía del más fuerte sobre el más débil. Aquí tenemos, digamos así, como las bases de esta cultura de la muerte, que ha terminado por descartar totalmente el valor de la vida humana. Una persona vale no por existir, no, solamente vale por lo que produce, solamente vale por si me es útil, si es útil a la sociedad y si en un momento concreto me resulta útil a mí. Hay pues una falsa autonomía del yo que se expresa al mismo tiempo a través de una subjetividad que es totalmente arbitraria. El hombre se quiere crear, se pretende crear un mundo exclusivamente desde su única perspectiva, en este antropocentrismo ateo, este antropocentrismo totalmente materialista, que al final ni siquiera él mismo le satisface, deja de lado un aspecto muy importante del hombre, que es también su dimensión espiritual y trascendente. La fuente de esta falsa autonomía, nos dirá Juan Pablo II en el número 22 de este documento, es la pérdida de contacto con el sabio designio de Dios. El hombre, en la medida que se aleja de Dios, pierde el sentido de su vida. O sea, ya lo dice el Vaticano II, dice una frase muy importante. Dios en Cristo ha revelado al hombre el propio hombre. El hombre, para saber quién es, necesita conocer a Jesucristo, necesita conocerlo. En Jesucristo Dios revela al hombre al propio hombre. En la medida en que el hombre se aleja de Dios, es, digamos, una consecuencia natural que el hombre pierde el sentido de su vida y se aleje también del otro hombre, se aleje también del prójimo. Viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el del mundo y el de su propio ser. Por eso, desde esta perspectiva, el Papa Juan Pablo II marca, con su encíclica Evangelium Vitae, marca una etapa importante en esta lucha en favor de la afirmación del valor y de la inviolabilidad de la vida humana. Quiere hacer frente a este nihilismo, ausencia de valores que amenaza a la humanidad. Pero, como ya he dicho antes, en el Evangelium Vitae, el Papa no solamente denuncia, digamos, las teorías y corrientes contrarias a la vida, sino que sobre todo anuncia en primer lugar la buena nueva de la vida de una manera que explicita los fundamentos teológicos de la dignidad humana. El Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal porque consiste, dice Juan Pablo II, en el anuncio de la persona misma de Jesús. Juan Pablo II constata que está en marcha una verdadera conjura contra la vida en todos los niveles. Las amenazas de la vida, repito, estamos al final ya del siglo XX, se han ampliado y multiplicado y se siguen ampliando hasta el infinito. Se han aliado intereses particulares con instituciones nacionales e internacionales para difundir la anticoncepción, la esterilización, el aborto, la eutanasia, como si fueran conquistas de la libertad. En ese contexto se presentan algunos crímenes contra la vida como si fueran legítimas expresiones de la libertad individual que deben reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos. Esto es para mí la tragedia, digamos así, del hombre actual. En la raíz, hay haberse roto la relación con Dios y el hombre querer autocomprenderse sin ninguna referencia trascendente, entonces también se rompe el vínculo entre libertad y verdad. La libertad se divorcia de la verdad. ¿Por qué? Porque no se cree que hay una verdad absoluta.
No se ve una verdad absoluta. Todo es relativo, todo es cambiante, todo depende del cristal con el que se mire. Y por eso ya también Juan Pablo II, la Veritatis Splendor, abordó este tema, pero ahora no me voy a detener en ella. Podríamos pasar entonces de esta manera al número 62 de esta encíclica, en la que me quiero detener un momentito, que dice así: el magisterio pontificio más reciente, estoy leyendo Juan Pablo II, ha reafirmado con gran vigor esta doctrina común. En particular, Pío XI, en la encíclica Casti Connubii, que ya se la mencioné, rechazó las pretendidas justificaciones del aborto. Pío XII excluyó todo aborto directo, o sea, todo acto que tienda directamente a destruir la vida humana aún no nacida, tanto si tal destrucción se entiende como fin o solo como medio para un fin. En este número 62, entonces, que luego nos remite a sus notas a pie de página, pueden encontrar ustedes unas referencias al magisterio previo a San Juan Pablo II. Tiene el número 62, termina el Papa diciendo esto: declaro como sucesor de Pedro, en comunión con todos los obispos, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio para otro fin, es siempre un desorden moral grave en cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente. Y quiero explicarles, porque muchos de ustedes me imagino que no sabrán, que en el lenguaje de la teología moral, estamos en el campo de la moral, en el lenguaje de la teología moral y el magisterio sobre la moral católica, hablar de desorden moral grave, estamos hablando de pecado mortal, para entendernos así en nuestro lenguaje común y sencillo. Entonces, esto es lo que está diciendo Juan Pablo II, porque naturalmente eliminar a un niño del vientre de su madre es un asesinato, Y Juan Pablo II, entonces, lo remito yo a ustedes a leer el número 62, Juan Pablo II lo que hace es recoger toda la tradición de la Iglesia, que vamos a verlo también en algún otro momento, toda la tradición de la Iglesia que desde los inicios, está la carta de Bernabé, la Didache, etcétera, desde los inicios siempre ha condenado el aborto, la eliminación de la vida del niño por nacer. Pasamos a Benedicto XVI, porque el tiempo sigue corriendo, y todavía me queda Benedicto XVI y Francisco. Muy bien, Benedicto XVI, cito simplemente algunas cosas, en su discurso a los obispos de la región Nordeste 5 de Brasil en el año 2010, dice así: sería totalmente falsa e ilusoria cualquier defensa de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales que no incluyeran la enérgica defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sería falso pretender defender otros derechos si no defendemos el primero, que es el derecho a la vida. Y sigue diciendo: ¿hay algo más indefenso que un niño no nacido o un paciente en estado vegetativo o animal, o terminal? Cuando los proyectos políticos contemplan abierta o veladamente la despenalización del aborto o de la eutanasia, el ideal democrático, que solo es verdaderamente tal cuando reconoce y tutela la dignidad de toda la persona humana, es traicionado en sus bases. Por tanto, sigue diciendo Benedicto XVI, al defender la vida no debemos temer, y esto se lo digo también yo a ustedes, al defender la vida no debemos temer la oposición o la impopularidad, sino que tenemos que rechazar cualquier compromiso y ambigüedad que nos conformen con la mentalidad del mundo. En efecto, si la corrección ofrecida por la religión, también la razón puede volverse víctima de ambigüedades. El aporte nuestro como iglesia es partir desde la revelación de nuestras convicciones para iluminar la razón, iluminar
a los, digamos, actores de la vida pública para que ellos puedan tomar decisiones correctas. Solo promoviendo, respetando y enseñando incansablemente, dice Benedicto XVI, la naturaleza trascendente de la persona humana, podrá una sociedad ser bien construida. Así Dios debe encontrar lugar también en la esfera pública, particularmente en las dimensiones cultural, social, económica y particularmente política. Esto es otra encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, el número 56. En el año 2011, dirigiéndose a la Academia Pontificia para la Vida, el Papa dice esto: en la conciencia moral, Dios habla a cada uno y lo invita a defender la vida humana en todo momento. En su discurso a los obispos de Francia el año 2012, dijo esto: defender la vida y la familia en la sociedad no es para nada retrógrado, sino profético, ya que conlleva la promoción de valores que permitan el pleno desarrollo de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Y bajo su pontificado, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una instrucción titulada Dignitas Personae, sobre algunas cuestiones de bioética, no solamente sobre el tema del aborto, sino en general sobre cuestiones de bioética. Pero en ellas, naturalmente, aborda también diversos aspectos vinculados a la transmisión y a la defensa de la vida. Por ejemplo, técnicas de asistencia a la fertilidad, etcétera, y por supuesto la fecundación in vitro, que lleva muchas veces eliminación voluntaria de embriones, en consecuencia abortos procurados, la reducción embrionaria, etcétera. Un documento un poco extenso que naturalmente no puedo ahora exponer, pero que les recomiendo leer: Instrucción Dignitas Personae sobre algunas cuestiones de bioética, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de diciembre del año 2008. Luego también el mismo dicasterio emitió en el 11 de julio del 2009, emitió una nota que tituló Clarificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el aborto procurado. En ella confirma que la doctrina de la Iglesia sobre el aborto provocado no ha cambiado ni puede cambiar. Este sí es un documento breve que les recomiendo que lo lean. Se llama Clarificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el aborto procurado. Tiene 2 paginitas y media que vale la pena leer, y en ella dice claramente, tratamientos médicos que procuren o que pretendan eliminar la vida de un ser humano por nacer serán siempre moralmente ilícitos. Y cita, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuyos números ustedes también van a leer, y el Código de Derecho Canónico, que como nosotros sabemos, dispone que quien participe o colabore de alguna manera en un aborto cae en excomunión late sentencia, es decir, excomunión automática. Me quedan pocos minutos y quisiera en ellos leer algunos pronunciamientos del Papa Francisco en materia de la vida, sobre todo la vida también en el contexto de la familia. Seguramente todos hemos oído hablar de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿no?, del 19 de marzo del año 2016. Dice así el número 83. En este contexto, Papa Francisco, no puedo dejar de decir que si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Es tan grande el valor de una vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño naciente que crece en el seno de su madre,
que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. Fíjense la claridad del pronunciamiento del Papa Francisco. Y luego sigue diciendo así, ya nos vamos al número 166. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los derechos humanos, de los derechos del niño, si luego castigamos a los niños por nacer? Numerosos niños son desde el inicio rechazados, abandonados, etcétera. Y por eso sigue diciendo el Papa, si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres u otro miembro de la familia deben hacer todo lo posible por aceptarlo como un don de Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y con cariño. Pero no es la única vez que el Papa Francisco, y ahí ya voy terminando, que el Papa Francisco se ha expresado al respecto. Voy a leer brevemente, ¿no?, algunas de sus intervenciones sobre el particular. El año 2013, en un discurso a ginecólogos y obstetras, dijo esto, les recordó que están llamados a cuidar la vida humana en su fase inicial y les pidió recordar que en todas sus fases y en cualquier edad, la vida humana es siempre sagrada. Cada niño no nacido, dice el Papa, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro del Señor. Fíjense. Y en el año, a ver dónde lo tengo aquí, en el año, el Laudato Si, el Laudato Si que todos conocemos, dice esto: dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y de dificultades. Laudato Si, año 2015. Luego, en otras ocasiones, el Papa, que ya lo conocemos, es un hombre de gestos, habla mucho con gestos, ha ido personalmente a rezar a cementerios, a las zonas donde hay niños abortados enterrados. Lo hizo en Roma en el año 2018, en el Día de los Difuntos, y también en el año 2014 en su viaje a Corea del Sur. Estos son gestos que hablan, a través de los cuales el Papa habla, ¿no? Luego también mencionó en un encuentro con médicos que el aborto es un mal absoluto y que está en contra del juramento hipocrático de los médicos. El aborto, cito textualmente, no es un mal menor, es un crimen, es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia, es un crimen, es un mal absoluto. Y termino diciendo, el aborto no es un problema teológico, es un problema humano, es un problema médico. Se asesina a una persona para salvar a otra o para vivir cómodamente. Va en contra del juramento hipocrático que los médicos deben hacer. Es un mal en sí mismo. En sí mismo. El 16 de junio de 2018, me quedan 3 citas nada más, también en su discurso una delegación del Foro de las Asociaciones Familiares dijo esto: el aborto de niños enfermos o con discapacidad, fíjense, aún en estos casos, es como la eugenesia nazi, pero con guantes blancos. Fíjense qué fuerte. Como la eugenesia nazi, pero con guantes blancos. He escuchado decir que está de moda, o que al menos es habitual, en los primeros meses de embarazo hacer ciertos exámenes para ver si el niño no está bien o viene con algún problema. La primera propuesta, si en caso el niño no esté bien, es lo echamos. El homicidio de los niños, para tener una vida tranquila, se expulsa, se asesina a un inocente. Estoy citando textualmente al Papa. También, y ya de un modo más fuerte, el 10 de octubre del 2018, y esto lo han repetido en otras ocasiones, en la audiencia general del 10 de octubre del 2018, dice así:
¿Cómo puede ser terapéutico, civilizado o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su florecimiento? Yo les pregunto, ¿es justo quitar de en medio una vida humana para resolver un problema? No se puede, no es justo. Quitar de en medio a un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un problema, es como contratar a un sicario. Esto lo he dicho varias veces, ¿no? Es como contratar a un sicario para deshacernos de un problema. Pues en el año 2020, también en una reunión de las Naciones Unidas, dijo esto, desafortunadamente los países y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto, y es lo que el Papa ha llamado muchas veces una colonización ideológica porque se sujeta ayudas económicas a países en situaciones pobres, se sujeta a políticas antinatalistas y abortistas. Y ya para ir terminando, en el año 2021, en su vuelo de regreso a Roma, desde Bratislava, en una visita apostólica a Eslovaquia, se le preguntó sobre la mujer y su derecho a elegir, ¿no? Si tener o no la vida, etc. Y el Papa respondió esto: científicamente es una vida humana, ese niño es una vida humana. Los libros lo enseñan, y yo pregunto, ¿es justo descartarla para resolver un problema? Por esto, termina diciendo el Papa, la Iglesia es tan dura en este argumento, porque si acepta esto, es como si aceptase el homicidio cotidiano. Y ya la última cita, que es de ahora, de abril de este año, ha dicho así el Papa en su visita a Malta, en la visita a Malta de hace unos días. Dice así: para un desarrollo sano, esto en el encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático, para un desarrollo sano es importante conservar la memoria y tejer respetuosamente la armonía entre las generaciones, sin dejarse absorber por homologaciones artificiales y colonizaciones ideológicas que frecuentemente se suscitan, por ejemplo, en el campo de la vida, en el inicio de la vida. Son colonizaciones ideológicas que van contra el derecho a la vida desde el momento de su concepción. Esto el sábado 2 de abril en Malta. En fin, podríamos seguir citando, tengo muchas citas, tengo un montón de papeles aquí, pero bueno, el tiempo ya ha vencido. Les agradezco mucho por su atención y los animo a leer estos documentos que he ido citando a lo largo de la exposición. Muchas gracias otra vez por la invitación y muchas gracias a ustedes por su atención. Dios les bendiga.